En este programa. Afinando el oído, con los expertos en radio. Afinando el oído con Armando Grijalva. Hola Iberoamérica, yo soy Armando Grijalva Brito, un apasionado de las sonoridades y de la producción radiofónica. Desde la ciudad de Quito saludo a colegas radiofónicos y comunicadoras de Iberoamérica con quienes celebro el Día Internacional de la Radio. Hoy es 12 de febrero de 2026, Día Cívico en Ecuador, porque aquí celebramos el Día del Oriente Ecuatoriano y de las Islas Galápagos. El Día de la Amazonía, como también se le denomina actualmente, tiene una historia que data del año de 1542, cuando Francisco de Orellana llegó al río Amazonas en Ecuador. Y claro, todo esto en búsqueda de El Dorado, el gran tesoro perdido. De otro lado, el Día del Archipiélago de Galápagos se celebra también en esta fecha, 12 de febrero, de cada año en conmemoración de la anexión de estas islas por nuestro país, por Ecuador, en 1832, o sea, a 2 años de creada la República. Esta fecha resalta la importancia ecológica, científica y cultural del archipiélago, reconocido por su biodiversidad única en el mundo. Se suma a estos buenos pretextos festivos el Día Mundial de la Radio, que se celebra mañana. Pero quienes hacemos Afinando el Oído, celebramos por anticipado esta efemérides proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la ONU, en el año 2012. En el equinoccio andino, la jornada de festejos inició el martes 10 de febrero, con la presencia de Karina Palomino, periodista de Radio Quito, la voz de la capital. Ayer disfrutamos de las memorias del periodista deportivo Mauro Ferrín Vera, y hoy se dinamiza el programa con Cristian Corral, comunicador, locutor, motivador y, sobre todo, buena gente. En estos días hemos puesto nuestro interés musical en construir canciones con inteligencia artificial y agradecer a colegas comunicadoras y comunicadores de Iberoamérica, a quienes agradecemos por sus saludos y cariño. Nos ponemos a tono con la celebración y afinamos el oído para reportar las gratas palabras que nos envía Juan Diego Latorre de Radio El Sol de Medellín y de la Universidad Luis Amigó. Carlite Herrera, coordinador del proyecto Los Podcasts de Infinito, libro que está a disposición de nuestros colegas de forma gratuita en el repositorio de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Afinando el oído llega gracias a las voluntades de quien les habla, Armando Grijalva, de AG Producción Multimedios, Alex Dávila, nuestro productor, de Chasquicón, Signis Oclac de Ecuador, Sin Fronteras Media, y usted, a quien invito a bailar con esta canción de estreno. Viaja un hilo de voz, sin verse te abraza, soy yo. Una nota, un cuento, la canción, latidos al ritmo del corazón. No hay muros ni sombras ni distancia, solo esta magia y su fragancia. Soy la compañía en tu soledad, la radio que une la voz de verdad. Enciende el dial, deja que entre un poco de luz en tu vientre. Susurros
Visitando las páginas web y otros medios digitales encontré una especie de eslogan que ha impuesto Cristian Corral. Creo en la fuerza de transformar e intercambiar por medio de la comunicación. Bienvenido, Cristian. ¿A qué viene este tipo de eslogan? Saludos cordiales, estimado Armandito, qué gusto compartir con usted en este espacio. Para mí es muy gratificante encontrarme siempre a través del espacio de la radio. Le aprecio bastante, fue mi docente universitario, compartimos gratas experiencias y qué mejor hacerlo a través de lo que nos gusta. Digo nos gusta porque si yo tengo este gusto por la radio también es en parte por lo que usted me pudo brindar desde el campo académico. Entonces, contento, alegre de compartir. Un saludo también para nuestro querido amigo Alex Dávila, alguien que conozco ya bastante tiempo también, que nos ha colaborado en la Sociedad de Signis aquí en el país, en Ecuador. Y qué alegría, qué felicidad compartir en este bonito espacio, en esta entrevista. Como usted mencionaba, el creer en esta fuerza transformadora, como acostumbra a decir que es la comunicación, es algo que en lo personal nació en mí en la universidad. Recuerdo gratamente a otro docente que ya no está entre nosotros, Miguel Ángel Soto, que en una clase nos preguntaba a los estudiantes qué es la comunicación. Y muchos de nosotros llegábamos en ese entonces a la aula universitaria, eran los primeros semestres, con este concepto de comunicación de emisor, receptor, mensaje, canal y efecto, muy claro, porque es lo que nos enseñan en el colegio, en la escuela. Y cuando llegamos, Miguel Ángel empezó a instaurar esta palabra de deconstruir algunos conceptos que teníamos en mente y nos dijo: la comunicación es poder, la comunicación es un proceso, la comunicación es retroalimentación, la comunicación es encuentro, es identidad, es construcción de sentidos, un montón de cosas tan bonitas e interesantes. Y ahí, bueno, yo entendí que la comunicación transforma. Y es por eso que un poco hace alusión, Armandito, a lo que usted mencionaba hace un momento, este eslogan, esta frase que me caracteriza mucho, que me gusta bastante y que lo aporto siempre, ¿no? Que es todo por amor al arte de comunicar. Siento que nací para ser comunicador, esa es mi vocación, no es mi profesión, sino mi vocación de vida. Y qué bonito seguir compartiendo en estos espacios a propósito del Día Internacional de la Radio que usted mencionaba, se celebra mañana y pues aquí estamos en una cabina de radio que es mi hábitat, el lugar en el que paso la mayoría de tiempo. Santificado desde Radio María en Quito. Pero mi querido Cristian, cuéntenos cómo y por qué se vincula usted a la radio. Es una anécdota bastante interesante, Armandito. En el colegio, yo estudié en la Unidad Educativa Paulo VI con los padres josefinos. La escuela la estudié con las hijas de María Auxiliadora y la Universidad Salesiana pues con los salesianos. Entonces, digamos que San Juan Bosco estuvo presente siempre de una u otra manera porque con los josefinos a través de San Leonardo Murialdo, gran amigo de San Juan Bosco, entonces la salesianidad presente siempre en mi vida y creo que por ahí también nació un poco el gusto por la comunicación. Cuando yo estaba en el colegio, un gran amigo mío también docente, recuerdo mucho a las personas que aportan en mi vida, Jorge Yepes, nos comenta a los alumnos de ese entonces, yo estaba en lo que en ese momento se conocía cuarto curso, nos dice que hay un concurso de radio. Este concurso de radio se llamaba ¿Quién nos entiende? Y lo conducía Pedro Luis Azambay Falconi, que estuvo durante mucho tiempo en Radio Municipal y en Radio Pública de Quito, como se llamaba en el 2011. En ese entonces nos invitan al colegio a participar por primera vez en un intercolegial de radio. Era algo que el colegio no había hecho nunca. Y el profe, Licen Jorge, nos escoge por los talentos que teníamos. A mí, desde el colegio siempre me gustó un poco hablar, expresarme, la oratoria fue parte de mi vida. Y nos llevó a participar en este intercolegial. Lo ganamos. Y ahí entendí que la radio no era solo estar detrás de un micrófono. Ganamos en ese entonces el intercolegial porque hicimos un concurso de deportes, tuvimos buenos deportistas, una buena banda musical, buenos oradores detrás del micrófono, cabe resaltar, buenos docentes, una buena organización en plataformas digitales. Estábamos en el boom del Facebook en ese entonces. Entonces, estamos hablando de una plataforma digital que empezaba ya a tener muchísima vigencia y fuerza. Hicimos una campaña de reciclaje y ahí se conecta a lo que mencionaba hace un momento, que la comunicación es mucho más de emitir o de recibir o de dar un mensaje, sino que ya era un proceso que yo estaba empezando a conocer en ese entonces. Y de ahí, terminado el intercolegial, lo ganamos, fue el primer año que participamos, ganamos este intercolegial.
Y Pedro Luis dice que los jóvenes que tienen más de este talento para la comunicación pueden acercarse para ser voluntarios de la franja infanto-juvenil que se realizaba los sábados netamente por Radio Municipal 720 en amplitud modulada. Ahí, durante 4 o 5 años, formé parte del proyecto Joven Tu Voz, donde hacíamos las móviles con los jóvenes en el centro histórico. Hacíamos reportajes, cubríamos eventos, actividades, o sencillamente visibilizábamos, ayudábamos a dar voz a aquellos que quizá no eran muy escuchados, las personas, las señoras o señores que venden ponche, las personas que lustran los zapatos en el centro histórico de Quito, y eso replicábamos a través de la radio. En alguna ocasión en el colegio llegó también Radio María a una actividad pastoral, y también me invitaron a ser voluntario de la radio, a conducir el programa de Regreso a Casa, que lo conduje aproximadamente 6 años, y desde ahí colaboro ya netamente en Radio María. Es un poco el resumen, Armandito, de cómo me he vinculado con la radio y cómo he conocido esta bonita pasión que tengo hoy en día, que es comunicar a través del micrófono. Es una pasión compartida. Ahí grato yo con usted, mi querido Cristian, por aceptar esta invitación y obviamente por poder querer celebrar conmigo y con Alex y también con los colegas de Iberoamérica, apasionados por las sonoridades, para celebrar el Día Mundial de la Radio. Pero su vinculación con la iglesia es bastante especial y lo mantiene también dentro de este campo de la radiodifusión. Me interesa saber cuál es su punto de vista, qué es lo que profesa la Iglesia Católica en la radio ahora con la radio digital. Qué interesante pregunta, Armandito, porque hay un discurso que mantiene, lo tenía el Papa Francisco, lo ha retomado ahora el Papa León XIV, pero que es un discurso de hace mucho tiempo. Cuando hablamos de plataformas digitales, o ahora la radio digital, lo que hace muchos años Paulo VI ya habló o acuñó de la era digital, Juan Pablo II, el tejer redes digitales. Hay algo muy bonito que decía Juan Pablo II y era el nuevo areópago. El Internet es el nuevo areópago, este nuevo lugar de encuentro. Ya empezamos a tener la incidencia de dar esta conversión o converger entre lo analógico y lo digital. Y mi vinculación con la iglesia, un poco es para hacer hincapié a lo que mencionaba, es porque el Papa Francisco, aparte de mencionar el tema de la comunicación, hizo hincapié y trabajó mucho con los sectores que, más que olvidados, son como aquellos que siempre consideramos más masa que aporte social e intelectual dentro de la iglesia. Y me refiero, por ejemplo, a los jóvenes. Lamentablemente, hay muchas ocasiones en las parroquias vemos a los jóvenes como aquellos que pueden cargar las bancas, que pueden ser la fuerza bruta de un evento, pero no pueden ser protagonistas desde lo que puedan proponer. Yo creo que el Papa Francisco, Juan Pablo II con las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero sobre todo el Papa Francisco le dio muchísimo realce al protagonismo del joven con esto que él llamó los influencers de Dios. Entonces yo me vinculo a la iglesia trabajando con jóvenes. Durante muchos años trabajé en pastoral juvenil, colaboré en grupos juveniles, en pastoral juvenil, en formación de jóvenes, y también el de Regreso a Casa que yo conducía en Radio María, pues era un programa direccionado o dirigido a los jóvenes también. Y ahora con el tema digital, durante todo este tiempo que yo vengo colaborando ahí haciendo radio, nos hemos dado cuenta, a lo que mencionaba al inicio, que la radio tiene que salir también de esta frontera de escucharlo a través de la frecuencia modulada a las plataformas digitales. Pero en el caso donde yo actualmente colaboro, que es Radio María, es realizar una adaptación, no hacer una competencia, porque a veces creemos que las redes sociales, acá en Radio María no es así. Las redes sociales tienen que ser una competencia de la radio. No lo vemos de esa manera, sino un aporte. Y es por eso que hemos tratado de adaptar el discurso de radio a las plataformas digitales, a esta era digital, lo que usted decía, la radio digital. ¿Y cómo la visibilizamos, esta radio digital? Primero, este formato muy bonito que usted lo realiza en este momento, Armandito, que son los podcasts, que en pocas palabras es lo que hacemos siempre en frecuencia modulada, pero ahora tratamos de llevarlo a las plataformas digitales y mostrar lo que no podemos mostrar normalmente en radio. ¿Y a qué me refiero? Hemos realizado algunos podcasts, uno de estos era cómo es la vida de convento o de claustro de una monjita. Cosas que resultan un poco llamativas para la gente y sobre todo para este público al que yo hacía hincapié hace un momento, que son los jóvenes, al público al que queremos llegar.
Y cómo adaptamos estas narrativas. Grabamos el podcast con una entrevistadora, con la monjita, que nos comenta cómo es la vida dentro de un claustro, que puede resultar interesante, y realizamos distintos formatos. Hacemos reels para TikTok, para Instagram, el famoso call to action, llamando a la acción de la gente que está observando y que se enganche y diga, bueno, me interesó este tema, pero ¿cómo lo hago? Me resulta bastante interesante recordar esto porque en este podcast que grabamos con la monjita, en Sor Alegría, de hecho se llama así, en el convento de Santa Catalina de Siena, nos contaba que ella tenía un perrito como mascota y que el perrito ya estaba acostumbrado a veces inclusive a jalar con su patita la campana, sacrosantamente un horario para que las monjitas cumplan sus funciones. Pero en ese entonces la priora superiora dijo que no quería perritos y lo había mandado al perrito del convento. Nos cuenta esta historia y ahí viene un poco cómo la radio también desde la era digital puede humanizar, puede conectar a través de las emociones. Y mucha gente se sentía identificada en las redes y decía, oh, el perrito, ¿y qué pasó con el perrito? Cuenten la historia, ¿qué sucedió? Bien, vamos y observa nuestro podcast en YouTube. Es un ejemplo. Otro ejemplo de podcast es un poco visibilizando o ejemplificando cómo hemos hecho esta radio digital. Conversábamos con un sacerdote, que los papas del sacerdote son evangélicos. Recordemos que el sacerdote como tal es un sacerdote católico y nos contaba este testimonio que me parece bastante interesante nuevamente humanizar. Esto para poner un ejemplo, Armandito, de cómo hemos tratado de crear estas narrativas y de trasladarlas a esta era en la que estamos todos, adultos, niños, jóvenes, pero sobre todo tratar de conectar y no tener esta desafección con los jóvenes en la era digital y con la iglesia, que viene un apartado muy, muy, muy interesante también, que es el tema de la inteligencia artificial, que hoy por hoy también es una herramienta que la estamos utilizando bastante. Entonces, un poco eso es en resumen la vinculación, Armandito, y cómo estamos tratando de trasladar estas nuevas narrativas. ¡Qué bien! Puesto que yo también comparto con jóvenes. Yo sigo siendo docente de narrativas sonoras y de radio, epistemología de la comunicación, historia de la comunicación, en fin, educomunicación en la Universidad Politécnica Salesiana. Y por eso en muchas reuniones que con jóvenes, millennials y centennials, me dicen que ya no escuchan la radio. O si escuchan, son sonoridades y música que lo hacen para comprenderse mejor a sí mismos o por el simple gusto de estar solos disfrutando de lo que más les agrada. ¿Qué tan cierto es eso, mi querido Cristian? Yo diría que un gran porcentaje es cierto. Y le cuento esto porque yo en casa, por ejemplo, comparto con jóvenes. Mis hermanos son más jóvenes que yo, no es que tengo muchísimos años tampoco. Y es interesante, pero yo en mi casa no tengo dónde escuchar la radio, Armandito, por ejemplo. Y creo que pasa en muchos hogares, ¿no? No tenemos ya dónde escuchar la radio. Hay radios como esta, como Radio María, que se sostiene porque nuestros principales promotores son las personas de la tercera edad, las abuelitas. Ellas conservan sus radios y encienden sus radios y está escuchando la familia la radio. O sea, la radio les acompaña 24/7 a muchas personas, literalmente. Pero los jóvenes ya no. Hoy los dispositivos, los celulares que tenemos comunes y corrientes actualizados, ya no vienen con un servicio de radio en FM, una aplicación de radio en FM. Entonces, muy cierto, Armandito, los jóvenes sí, en su gran mayoría no escuchan la radio. Y por eso es que hay que adaptar los contenidos para mantenerlos cercanos. Ahí está el tema de los aplicativos móviles, las páginas web. En el marketing digital, la página web es el centro, es el tronco de todo el contenido. Y en Radio María pasa lo mismo. O sea, como página web nosotros, nuestro fin es que la gente escuche la radio a través de la página web. Y resulta interesante otro tema porque nosotros hacemos lives de TikTok de algunos programas, sobre todo donde están los jóvenes. Y ahí nos hemos dado cuenta que mucho del público que nos sigue en estas plataformas digitales sí son jóvenes. Hemos hecho encuestas o que nos llamen o que nos escriban y nos dicen, sí, somos jóvenes, estamos escuchando la radio. Pero escucho la radio porque tiene mi mamá o escucho la radio porque tiene mi abuelita. Pero bajo mi decisión yo he decidido entrar a un live de TikTok. Ahí viene un poco esa adaptabilidad y cómo se va modificando los escenarios. Pero sí pasa en gran mayoría que los jóvenes no escuchan ya la radio. Ya no está en nuestro imaginario, inclusive de los que están naciendo ahora. Estamos hablando de los jóvenes
la generación alfa, que es de las últimas que tenemos, aquellos nacidos del 2015, 16 en adelante, son jóvenes que ya son nativos digitales de la inteligencia artificial. Entonces, hablar con ellos, Armandito, desde la radio es un discurso casi que imposible. Y a los centennials todavía, los millennials, como somos la mayoría de nosotros, sí, o sea, escuchamos o hemos escuchado radio alguna vez en nuestra vida o más de una vez. Pero ya los centennials y generación alfa que vienen ahora marcados por inteligencia artificial y una era netamente digital es muy complicado. Entonces, ahí viene el reto como iglesia de poder conectar con este tipo de públicos. Mm, Muy cierto lo que dice mi querido Cristian, aunque yo insisto en decir que todas estas producciones que ahora circulan en plataformas, en TikTok, en distintas modalidades y otras formas digitales, devienen de la producción y de la experiencia de la radio. Es Exacto. escuchar una radio extendida, nada más. Y por lo tanto, lo que hay que trabajar es en estos nuevos canales, pero la radio como tal, no es que se ha ido perdiendo, más bien. eh, Se ha potenciado de tal manera que ahora es una locura que tiene que tal cantidad de posibilidades de seguir haciendo radio que también sorprende que los muchachos en algunos casos escuchen radionovelas de los años 50 del siglo anterior por videocadena, Calimán, Rafles, etcétera, y que se sorprenda de escuchar el derecho de nacer y dice, qué cosa más rara, e inclusive la ficción, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay todo eso. Lo que sí han cambiado es algunas características de la narrativa y hay que tomar atención. Y en vista de todo esto de géneros, formatos, modalidades narrativas, plataformas, en fin, ¿qué faceta de la radio es más agradable para Cristian? Wow. Qué buena pregunta, Armandito. Primero aporto bastante y comparto en totalidad con lo que mencionaba hace un momento. La radio en esencia no ha desaparecido y esperemos no desaparezca porque esta adaptación es tan necesaria hoy en día que, bueno, las narrativas sobre todo para el público joven, debemos adaptarlas, ¿no? Adaptarlas y llevarlas para que ellos también se sientan partícipes y protagonistas. Totalmente de acuerdo, Armandito. De las facetas, de los formatos, soy muy de entrevistar, me encanta entrevistar. De hecho, me siento un poco extraño cuando estoy del otro lado, en este caso, siendo entrevistado, porque soy de aquellos que me gusta conocer mucho a la persona, pero sobre todo generar diálogo. Eso para mí es muy importante. Llevo ya 10 años de experiencia, tengo 10 años de experiencia detrás del micrófono entrevistando a personas y creo que es el formato, la entrevista como tal, o este estilo que más me gusta, más me ha marcado, por llegar a interiorizar, a interpelarme y a aprender mucho. Uno de los estilos que ahora recuerdo bastante. Ahora ya es menos común por el boom de la inteligencia artificial realizar quizá radioteatros, pero también soy de los que me encanta escucharlos, ¿no? Participar no mucho, realizarlos no tanto, pero sí escucharlos. Pero yo creo que las entrevistas es sin duda alguna lo que más me ha llenado o la faceta en la que más me siento a gusto y cómodo. He conocido mucha gente, Armandito, créame, muchísimas personas que he tenido la oportunidad de conocer gracias a esa faceta de la radio y sí me hace recordar de algunas personas que ya no están inclusive entre nosotros que ha sido muy bonito y que me ha dejado grandes, grandes recuerdos a través de la radio. Yo creía que esa faceta, Armandito, de la que se me viene en este momento a la mente. Ujú. Y cuénteme una cosa, las radios católicas ahora se sintonizan eh, con un simple clic, o ¿qué hace Cristian y sus colegas para mantener a la audiencia? Ya nos ha dicho que utiliza otras cosas, ¿no? Pero si es una audiencia así creyente y con ciertos años, ¿qué tan fácil ha sido adaptarse? Es un proceso muy complicado. eh, por eso la iglesia habla de la civilización del amor y tejer nuevas redes digitales constantemente, porque sí es complicado, y hablo en general como iglesia, dar ese paso a entender que lo digital no es tendencia, es una realidad. Y hasta cierto punto es un estilo de vida inclusive para las empresas, para las instituciones y la iglesia como tal es una institución.
Radio María es una institución. ¿Cómo mantener la fidelidad de esta audiencia a través de un clic? Primero que hay que seguir o cumplir, como en nuestro caso como Radio María, hay algunos pilares que cumplimos, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos observando cuál es nuestro público objetivo y cómo se mantiene o cómo se queda. Primero, este pilar de la oración en plataformas digitales es muy común encontrarlo, a pesar de que genera algo que yo le llamo ese síndrome del amén, que no me gusta porque uno publica un contenido, por ejemplo, una imagen religiosa y recibe 2000 comentarios de amén, ¿no? Donde no siento que se genera mucho discurso y mucho diálogo y mucha crítica y mucho criterio. Y cuando se genera un contenido más producido hay menos interacción, cuando sí siento que puede aportar mucho más. Es por eso que nos valemos ahora de la inteligencia artificial, que creo que es muy importante mencionarlo, para mantener este clic sobre todo del público joven. Del público adulto no tanto, Armandito, porque, por ejemplo, yo no soy nativo digital. Y mucho más las personas más adultas que yo no son nativos digitales. Tienden a fidelizar con una plataforma. Tienden a fidelizar con una página web. Y nos pasa muy, muy seguido, ¿no? Las personas que interactúan, por ejemplo, en Facebook, en YouTube y con nuestra página web en las estadísticas, nos damos cuenta que son personas de un rango de edad ya adultas, en su mayoría mujeres, y que están de manera permanente. Entonces es un contenido que les ofrecemos constante, reflexiones, oración, espacios de oración, aparte de invitarles a orar y cosas parecidas, transmisiones de Eucaristías, hablando desde un tema de comunicación eclesial. Pero si es algo distinto con los jóvenes o con un público más joven, personas de 35 años para abajo, en las plataformas digitales. Y es distinto porque hay una característica hoy por hoy en las plataformas o en las redes, y es que el público ya no fideliza, ya no se casa con el contenido y nos pasa. Si nosotros no somos innovadores recurrentemente, por ejemplo, herramienta de storytelling que lo utilizamos bastante, marketing de contenidos que lo utilizamos bastante, para poner dos ejemplos. Si no somos innovadores en esa generación de contenido, pues el público sí se nos va. Entonces, ¿cómo mantener siendo innovadores, comunicando, tratando de hacer lo que decía hace un momento con el ejemplo del podcast? Aunque no parezca, yo aquí hago periodismo científico y recuerdo que usted fue mi docente, Armandito, de periodismo científico. Por ejemplo, ¿cómo lo hicimos? Y les comento porque me gusta a mí hablar de las cosas con ejemplos. Estamos en una campaña de fraternidad que hemos realizado para recaudación de fondos y un propósito que hay detrás es la renovación de equipos de las casetas de la radio. Pero esto desde un tema técnico, nos pasaba con los técnicos de la radio, ellos me hablaban de telemetría, de respaldos de energía y un montón de cosas que, bueno, para mí son un poco ajenos. Pero ahí estuvo el trabajo de tratar de mediar como comunicador para que el público lo entienda, tanto un público joven como un público ya más adulto. Y ahí vino el trabajo, ¿no? Hacer contar esta historia que hay detrás, tratar de simplificar el discurso técnico a un discurso cercano a la gente, y pues de ahí hemos logrado que se mantengan algunas personas y digan, interesante, voy a aportar. Es la forma en la que nos damos cuenta. Y aquí la radio, a Dios gracias, recibe recurrentemente llamadas y mensajes de un montón de gente que dice qué bonita la radio, qué chévere lo que ponen en redes sociales, me gusta, me siento identificado, qué bueno el mensaje del conductor, del director, del presidente, etcétera. Pues ahí nos damos cuenta también que lo mantenemos. Pero es un reto constante y ha venido modificándose a lo largo del tiempo. Hace 10 años nosotros pedíamos que nos manden un mensaje de texto al 1025 anteponiendo la palabra virgen. Hoy eso es obsoleto. Hoy pedimos que nos escriban al WhatsApp, ¿no? Al 098 . Y mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces ahí viene un poco el cómo nos vamos adaptando y cómo también tratamos de mantener con ese clic que usted mencionaba, Armandito. Este diálogo fue diáfano, agradable, sustancioso. Me gustaría gastarme el día charlando con Cristian Corral sobre la vocación, la profesión, la vida y más alegrías juveniles. Pero hay que dejar en expectativa a la audiencia para que pueda sintonizar los programas en los que Cristian deja su voluntad y carisma comunicativo. Promocione sus productos, colega. Diga cuáles son sus programas, a qué horas hay que sintonizar. Y muchas gracias, Armandito. Me gusta que aquí y en cualquier formato de radio, el tiempo en radio es oro, eso no se pierde. Y lo mantenemos porque hay que optimizar mucho el tiempo y me pasa también en los programas de radio cuando los hago aquí en la emisora. Pueden escucharme todos los días viernes a las 4 de la tarde. De 4 a 5 de la tarde el programa se llama Levántate. Es un espacio que es de jóvenes para jóvenes y
tiene este propósito de que los jóvenes se tomen la radio. Yo me robé este eslogan de Pedro Luis Zambay, porque él decía, es hora de que los jóvenes se tomen la radio. Y es lo que yo procuro de hacer cada viernes, que los jóvenes se tomen la radio. Visito clubes de periodismo de los colegios. En este año hay este proyecto que estamos trabajando. Voy, les visito, les hablo de la radio. Recién estuve en el Colegio Las Doroteas, en el Colegio Albernia. Vamos a estar en el Paulo VI en el próximo mes, donde les hablo de la radio. Les capacito un poquito sobre cómo manejar plataformas digitales católicas y les invito a la radio, a que vengan y conozcan cómo funciona una radio. Es mi aporte para que ellos también se sientan cercanos e identificados con este medio de comunicación que está presente y vigente en sus hogares, con los papás y en las plataformas digitales con ellos. Entonces, todos los días viernes de 4 a 5 de la tarde, o si quieren ver todo el trabajo que realizamos en las redes sociales de Radio María Ecuador, ahí nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok o nuestra página web www.radiomariaecuador.org. Esas son nuestras plataformas, Armandito, para que nos puedan visitar, y esperamos nosotros a visitar usted también en el programa, que ya tuvo la gentileza de acompañarnos en una ocasión. Pues gustoso siempre, y yo grato por compartir esta celebración comunicativa por el Día Mundial de la Radio. Estaremos prontito sintonizando sus programas, mi querido Cristian, pero sobre todo afinando el oído para sorprendernos de la vida cotidiana, de las expectativas humanas, de sus crisis y esperanzas, de sus sueños y realidades y de las conquistas de Cristian. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre, Armandito, un fuerte abrazo, bendiciones en todo el trabajo que realiza. Les invito a las personas a que escuchen este podcast, Afinando el Oído, porque cuando nosotros decimos afinando el oído es afinar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro conocimiento, aprender, conocer, reconocernos de esta alteridad tan necesaria hoy en día, con todas las cosas que están pasando. Un fuerte abrazo, querido Armandito. Gracias también a nuestro amigo Alex Dávila. Un fuerte abrazo a la distancia y siempre a las órdenes. En lo que podamos hacer estamos siempre listos y dispuestos para comunicar, para hacer radio, para todo lo que sea, querido Armandito. Un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga y gracias por la oportunidad. Nos faltan menos de 24 horas para que el mundo celebre el Día Mundial de la Radio. Y nosotros ya estamos muy preparados, gracias a las voluntades de Alex Dávila el Gato, Chasquicom Signis Oclag Ecuador, Sin Fronteras Media y AG Producción Multimedia. Armando Grijalva, el apasionado de las sonoridades, se despide con un abrazo lleno de energías equinocciales y cariño andino, con el anhelo de compartir con usted otros 30 minutos de diálogo grato y con el entusiasmo festivo que nos invita a gritar ¡Viva la radio!